Ahora vamos a empezar con el tema teoría cromosómica de la herencia. Acá ya estamos empezando con con el siguiente tema, que ya es la genética postmendeliana. Ya vamos a poder identificar algunas variantes de las leyes de Mendel. Pero para esto, para entrar a la teoría cromosómica de la herencia, vamos a partir recordando un poquito del tema de los cromosomas. Veamos acá un poquitito. Recordar un poco de la estructura de los cromosomas. Nosotros sabemos que están entrando algunos que les costó. Bueno, tenemos la estructura de los cromosomas. Tenemos, ¿se recuerdan? Las cromátidas hermanas, el centrómero del cromosoma. Sabemos que en cada cromosoma encontramos los genes, que acá lo tenemos señalado con esta bandita que está acá. Ahí se encuentra el gen, el gen se encuentra como comprimido, pero si lo extendemos lo podemos encontrar pues, toda esta parte de acá, todo este. Claro que los genes son de distinto tamaño todos, pero por ejemplo este es de este tamaño y se encuentra comprimido en esta región. Entonces tenemos la estructura de los cromosomas. Alguna información adicional de los cromosomas que no habíamos visto es el tipo de cromosoma según la posición del centrómero. Entonces, este es el esquema más básico o lo que normalmente se representa un cromosoma de esta forma, en donde el centrómero se encuentra exactamente en el centro. Entonces, a este tipo de cromosoma se le conoce como metacéntrico, que está exactamente en el centro. Si el centrómero se encuentra un poquito arriba del centro, entonces decimos que es un submetacéntrico. Luego tenemos uno que está aún más arriba, entonces decimos que es un acrocéntrico, y luego tenemos este cromosoma de esta forma, que podremos decir lo que está hasta arriba, que es un telocéntrico, hasta acá arriba. Esto también nos da una dirección o una sugerencia del tamaño de los cromosomas. Entonces, no solo hay una variante en la forma, sino que en el tamaño de los cromosomas. No todos los cromosomas van a ser iguales, hay diferentes formas y tamaños también. Acá podemos encontrar los cromosomas ya alineados. Por ejemplo, este es del ser humano, con 23 pares de cromosomas. Entonces, tenemos, están alineados ya en cromosomas homólogos, es decir, dos cromosomas, uno a la par del otro, que en estos cromosomas homólogos cada uno va a tener su grupo de alelos, su grupo de genes que va a ser el mismo para los dos cromosomas. Solo que en algunos pudiera expresarse en ambos los dominantes o en ambos los recesivos o dominante y recesivo. Pero vamos a tener la misma información exactamente en el mismo lugar. Dice la información genética para el mismo conjunto de características en la misma posición. Siempre va a estar en la misma posición. Entonces, y aquí ya los tenemos ordenados y alineados de esta forma. Entonces, el número de cromosomas, por ejemplo, acá en la anterior, nosotros podemos ver que tenemos las parejas. ¿Por qué las parejas? Porque viene del padre y de la madre. Entonces, de los dos progenitores, y entonces ya forma la totalidad del número de cromosomas del individuo. Para el ser humano, nosotros tenemos 23 pares, que serían un total de 46 cromosomas. El número de cromosomas puede variar de acuerdo a las especies. Aquí tenemos un ejemplo de algunas especies en donde podemos ver que su número de cromosomas varía, pero dentro de la misma especie puede presentar variantes, pero muy pequeñas dentro de una misma especie. Y entre especies, pues obviamente la variación es mayor, y es importante destacar que el grado de complejidad del individuo no es representativo al número de los cromosomas que va a contener este individuo. O sea que si un individuo entre más complejo es, más cromosomas va a tener, eso no es cierto según los estudios que han realizado. Aquí tenemos una diversidad de ejemplos con el número de cromosomas. Por ejemplo, tenemos la lombriz intestinal Ascaris, con 2, la mosca de la fruta, con 8,
el guisante 14, grillo 22, la boa constrictora, que es una serpiente 36, el ratón doméstico 40, y aquí tenemos al ser humano con 46 cromosomas. Pero, por ejemplo, el hecho indio tenemos 1260 cromosomas. Entonces, cada especie va a tener su número de cromosomas que no es representativo, nuevamente lo digo, a su complejidad. Entonces, nosotros podemos tener así como este esquema que ya lo habíamos visto anteriormente, a colores. Acá lo estamos viendo, nosotros podemos ver la identificación, la presencia de todos los cromosomas de un individuo, podemos encontrar, observar su tamaño y su forma, y están ordenados ya en pares homólogos, y a esta representación entonces se le llama cariotipo. Entonces decimos que el cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas, ordenados en pares homólogos. Entonces, esta es la totalidad, en este caso, del ser humano, en donde tenemos todos sus cromosomas ya ordenados en pares homólogos. Luego tenemos otra representación gráfica que se llama ideograma. Esta representación dice que es esquemática del tamaño. Entonces nos presenta nuevamente, aquí también podemos ver tamaño, aquí vemos tamaño, solo que representado de una forma distinta, en donde también indica la forma, patrón de las bandas de todo el complemento cromosómico. Todos los genes que se encuentran en el cromosoma están representados en estas bandas y podemos ver el tamaño de la banda que representa también el tamaño del gen. Entonces, esta es otra forma de representar los cromosomas, solo que aquí tenemos como que más detalladas las bandas de los genes. Aquí tenemos más en detalle el tamaño y forma del cromosoma. Este también es del ser humano. Entonces, el cariotipo representante del ser humano es este que vemos acá, que son 23 pares de cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, formando entonces la totalidad de los 46 cromosomas. Ahora, el cariotipo de una especie, de un individuo, puede tener pequeñas variantes. Y esas pequeñas variantes nosotros las podemos observar cuando podemos construir el cariotipo. Así que pudiéramos decir que una de las utilidades del cariotipo es la observación de los cromosomas y poder identificar si esta especie en algún momento el individuo puede presentar algunas pequeñas variantes. Un ejemplo de estas variantes es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una variante, pequeña variante del cariotipo del ser humano, en donde en el par de cromosomas, ay, perdón, en donde el par del cromosoma 21 se presenta un cromosoma más. Entonces, en lugar de tener 46 cromosomas, son 47 cromosomas. ¿Y en dónde se da? En el cromosoma 21. Este es el síndrome de Down. Entonces, sigue siendo la misma especie, el mismo individuo, pero presenta una pequeña variante en su cariotipo que fenotípicamente también se manifestó, ¿verdad? También ha sido manifestada y podemos observar algunas características típicas que nos permiten identificar a nosotros a una persona que presenta síndrome de Down. Luego, entonces, tenemos la teoría cromosómica de la herencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la teoría cromosómica de la herencia, pues como su nombre lo dice, se basa en el estudio de los cromosomas, en su contenido y en sus pequeñas variaciones o sus variantes que se puedan presentar. La teoría cromosómica de la herencia, pues no es nueva. A lo largo de la historia de la genética se vino estudiando, se presentó en un momento y posteriormente se vino a validar. En la literatura también lo podemos encontrar como, permítanme, en la literatura también lo podemos encontrar como un redescubrimiento. Yo más bien diría que es como una validación del estudio que ya se había realizado. Veamos. Tenemos
Entonces, un poquito de teoría y de historia de esto, tenemos el paralelismo entre genes y cromosomas. Se recuerdan que se agruparon cuando nosotros hicimos el cariotipo, acabamos de ver el cariotipo, tenemos los dos pares de cromosomas homólogos, es decir, que están apareados, están unidos, uno a la par del otro. Entonces veamos un poquito de esto. Dice que en 1902, Walter Sutton en Estados Unidos por un lado, y por otro lado, totalmente independiente al estudio de Sutton, Teodoro Boveri en Alemania se percataron, perdón, de la segregación de los factores mendelianos. Entonces ellos vienen como que a validar algunas de las teorías mendelianas que eran consistentes, las teorías mendelianas, con la segregación de los cromosomas durante la meiosis. Entonces era como una pequeña validación y reexplicación de cómo era que se daba esto. Durante todos estos estudios, entonces se determina que los genes y los cromosomas ocurren en pares. Ellos vinieron a validar, ¿verdad? Se recuerdan que cuando nosotros vimos el tema de Mendel, nosotros en algún momento mencionamos que Mendel no sabía que los genes estaban dentro de los cromosomas. Él hizo todo su estudio, entonces los genes y los cromosomas ocurren en pares. Tanto los alelos como los cromosomas homólogos se segregan en proporción 1:1 en gametos. Entonces aquí, digamos que confirmamos la ley de la segregación. Dice también que los genes distintos y pares distintos de cromosomas homólogos se segregan independientemente. Acá venimos a hablar de la segregación independiente también de una de las leyes de Mendel. También, entonces, luego de estos estudios vienen y confirman que los genes, perdón, efectivamente se encuentran dentro de los cromosomas. Los postulados de Mendel tienen sentido si atendemos al comportamiento de la meiosis, porque si se recuerdan ustedes, cuando nosotros vimos la meiosis, vimos cómo era que se segregaban los cromosomas, se separaban, se alineaban, primero se alineaban, se separaban, ya listos, entonces ya continúa la formación de estas nuevas células. El lugar que ocupa un gen en los cromosomas se denomina locus. Eso ya lo habíamos visto como dentro de la teoría o dentro del vocabulario que vimos. El lugar específico donde ocupa un cromosoma se llama locus. Y en plural se llama loci. Entonces, todo esto anterior venía a validar todas las leyes de Mendel. Pero estudios más adelante, Thomas Morgan hizo una demostración de que se presentaban algunas variantes, que las leyes de Mendel no eran universales. Y él hizo un experimento con la mosca Drosophila melanogaster. Hizo un experimento basándose en el color de los ojos de la mosca. Su experimento consistía en que él colocó una mosca, hizo un cruce de una mosca macho de ojos rojos con una mosca hembra de ojos blancos y obtuvo una progenie, una descendencia. Luego, o paralelamente, hizo el cruce de una mosca macho de ojos blancos y una mosca hembra de ojos rojos, es decir, al revés, ¿verdad? Y obtuvo una progenie distinta, una descendencia distinta. Entonces, él vio que algo estaba sucediendo allí. El tema puntual de esta la vamos a ver un poquito más adelante, pero solo explico brevemente estos experimentos que dio lugar a que él hizo algunos cambios y no se cumplía a cabalidad las leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, en este caso, no se cumplían. Entonces, él ya observa que algo sucede, hay variantes, que hay algunas excepciones en cuanto a la ley de Mendel, y entonces ya empiezan los estudios de ver qué excepciones eran y por qué se daba, qué podía provocar esto que no se cumplía las leyes de Mendel. Dentro de estas variantes, pues las vamos a ver más adelante. Hoy empezamos a ver unas, puntualmente la de la mosca la vamos a ver más adelante, pero entonces así es como nace la teoría cromosómica de la herencia, en donde
en concreto, la teoría cromosómica de la herencia dice que los genes se encuentran dentro de los cromosomas y que los genes ocupan un lugar específico siempre. Y que se pueden presentar algunas variantes. ¿Por qué se presentan las variantes? Es a nivel de cromosoma, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos acá. Tenemos a Johansen en 1909, que esto ya lo sabíamos, fue el primero que determinó el gen, genotipo y fenotipo. Pero fue Thomas Morgan quien estableció una serie de principios fundamentales utilizando una nueva metodología experimental. Entonces, Morgan estableció unos principios que también eran importantes para tomar en cuenta, basado en los primeros experimentos que él hizo con Drosophila melanogaster. Entonces, Morgan trabaja con Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y estableció que los genes formaban se formaban en parte de los cromosomas, que ya sabíamos, ¿verdad? Podía utilizarse dentro de un lugar concreto llamado locus, que a esto le llaman la teoría de la herencia. Entonces, dependiendo del lugar en que ocupaban, así podíamos tener algunas variantes en cuanto a los resultados que Mendel, de las leyes de Mendel, diciendo entonces que no eran universales. Pero entonces, ¿qué dicen los postulados cromosómicos de la herencia? Los genes hereditarios del fenotipo se localizan en los cromosomas, que esto Mendel no lo sabía, ¿verdad? Hablaba de genes, pero no que estaban dentro de los cromosomas. Cada gen ocupa un lugar específico, es decir, un locus, y su alelo, su homólogo va a estar en ese mismo lugar también, en el otro, su cromosoma homólogo en ese mismo lugar. Los genes se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma, como lo vimos, las bandas que ya vimos. Los genes alelos se encuentran en el mismo locus en la pareja de cromosomas homólogos. Yo les voy a presentar una diapositiva más adelante donde podemos ver a qué se refiere esto. Vamos a ver si es aquí. Entonces, no es acá. Lo voy a regresar. Es decir, por ejemplo, acá tengo esta banda, este es el alelo de un dominante, de un gen que puede ser dominante o recesivo, igual que este, pero es el mismo gen. Entonces, a eso se refiere, que se presenta en el mismo lugar, los homólogos. Entonces, partiendo de todo esto, pues se fueron realizando algunos estudios y se pudieron establecer algunas variantes. Dentro de las primeras variantes establecidas en las leyes de Mendel, variantes que son conocidas como variantes o variaciones de las leyes de Mendel, la primera que tenemos identificada es la dominancia intermedia o incompleta. Entonces tenemos la dominancia incompleta o dominancia intermedia. Esta ocurre cuando el heterocigoto es intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos. Entonces tengo los dos progenitores. Si hablamos de dos progenitores, líneas puras, el progenitor 1 tiene cierta característica y el progenitor 2 otra característica. Entonces mi descendencia heterocigota va a ser intermedia. La ley de Mendel dice que el cruce de dos líneas puras, mi F1, van a ser todos heterocigotos, o sea, genotípicamente 100% iguales y fenotípicamente 100% igual a su progenitor dominante. En este caso, que es una dominancia incompleta o dominancia intermedia, no va a ser al 100% a uno de sus progenitores, sino que va a ser intermedio. Entonces, el ejemplo más claro
que tenemos es el cruce entre dos plantas, por ejemplo, boca de dragón se llama, con un linaje rojo puro contra otra linaje blanco puro. ¿Y qué pasa entonces con sus descendientes? Vamos a obtener esta situación. Voy a tengo una rojo puro con una blanca roja puro. Mi F1 entonces va a ser intermedia, no hay una dominancia completa por ninguno de los dos. Entonces voy a tener un color rosa. Esa es una dominancia intermedia o incompleta. La tenemos de esta forma. Acá, por ejemplo, tenemos las flores. Si podemos observar, genéticamente lo tenemos señalado de esta forma. Si se dan cuenta, no tenemos una mayúscula y una minúscula, sino que lo estamos señalando con sus características. Por ejemplo, en inglés, red y white, por la característica, ¿verdad? Rojo y blanco, y entonces tengo el rosa. El heterocigoto va a ser rosa. ¿Qué cumple con la ley de Mendel? ¿Qué es lo que va a cumplir? Va a cumplir que el cruce de dos líneas puras voy a tener una F1, la proporción genotípica 100% heterocigoto, pero fenotípicamente no cumple porque no es igual a su progenitor, sino que tiene una apariencia intermedia. Entonces, tengo mi F1 que van a ser rosas. ¿Qué pasa al hacer el cruce de la F1 por la F1? Es decir, dos rosas, dos heterocigotos. Al hacer el cruce de la F1, entonces yo voy a tener mis proporciones genotípicas van a ser efectivamente como Mendel ya lo había establecido, 1, 2, 1, un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto que era el recesivo, ¿verdad? Que en este caso es el blanco, este es el rojo, pero mis heterocigotos, genéticamente son heterocigotos, fenotípicamente son intermedios, ¿verdad? Como sus progenitores intermedios en este caso. Entonces, si se dan cuenta, las proporciones se mantienen. La variante va a ser en la expresión fenotípica que va a ser intermedia. No sé si hay alguna duda con esta. Voy a continuar entonces. Solo que no me deja avanzar, no sé por qué. Creo que es aquí este. Bien, entonces, genotípicamente nosotros lo podemos representar así. La F2, el cruce de dos, el resultado de la F1, el cruce de dos heterocigotos, que en este caso fenotípicamente es intermedia, su apariencia intermedia, hago el cruce de estos dos y voy a obtener mi razón fenotípica, como la dice Mendel, pero va a ser una roja. Los heterocigotos son intermedios y el homocigoto, que sería el equivalente al recesivo. Entonces, lo podemos expresar de esta forma, como les había mencionado, con la letra característica de su fenotipo, es decir, el color de la flor, o bien lo podemos encontrar en la literatura identificado con un apóstrofe. Por ejemplo, el color rojo, acá, el color blanco, con su apóstrofe, la letra. Recuerden que la letra es la simbología mendeliana que nosotros se la podemos asignar como nosotros queremos, pero para esta que es intermedia o incompleta, nosotros le hacemos una señal, ¿verdad? Un apóstrofe, y entonces el heterocigoto quedaría señalado de R apóstrofe, que es intermedio, ¿verdad? Que me está señalando lo intermedio, o incompleta, me lo señala de esta forma. Entonces, ¿qué causa este patrón hereditario? Dice que la boca de dragón roja tiene dos alelos que les permite fabricar moléculas del pigmento rojo, es decir, el dominante, ¿verdad? Y la blanca, el pigmento blanco. Entonces, dice que el alelo rojo específico
especifica suficiente pigmento, que las flores sean de color rosa, pero no para que sean rojas, o sea que permite que se dé cierto cambio, pero no al 100%, ¿verdad? Y de ahí viene su nombre intermedio o incompleto, ¿verdad? Y obtenemos esta característica que está entre ni rojo ni blanco, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con la dominancia intermedia o incompleta. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces voy a continuar con la codominancia. La codominancia tiene cierto parecido con la dominancia incompleta. Tiene cierta relación. En la codominancia, nosotros vamos a tener los alelos que se van a expresar simultáneamente en el heterocigoto. Entonces podríamos decir que tenemos dos alelos dominantes, pero que tienen características, que van a presentar características diferentes, entonces se van a presentar estas dos características en el heterocigoto. Por eso se llama codominancia, porque co es entre ambos, ¿verdad? Por ejemplo, un coproductor, entre dos lo producieron, coautor, son dos autores de una misma obra, por ejemplo. Codominancia, pues los dos dominan. Esto se va a presentar cuando estén los dos, entonces va a ser en el heterocigoto. En el heterocigoto es cuando ellos se van a unir y ahí es donde se va a presentar esta codominancia, se van a expresar los dos alelos, las dos características. Un ejemplo de esto es el tipo de sangre. La sangre, por ejemplo, el gen de la sangre va a presentar, por ejemplo, el alelo A y el B.